Hablando de historia con Susana Boraño. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Susana Boraño, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, es obvio que convocar a José Hernández en este verso es porque vos lo vas a evocar ahora, claro, teniendo en cuenta que celebramos el Día de la Tradición. Claro, el 10 de noviembre, porque él nació un 10 de noviembre de 1834. Entonces, en el año 1939 fue fiesta provincial de Buenos Aires, de la provincia. Y en el año 1948 ya es por ley nacional se celebra el Día de la Tradición. Así que es bueno recordarlo todo. Es bueno. Es bueno. Es bueno, una de las voces más altas que ha dado la literatura argentina. Sí, duda, porque ¿no? vos sabés que los poemas de Martín Fierro, los dos libros, La Ida y La Vuelta, La Ida sale en 1872 y La Vuelta en 1879, que era otra realidad también. Pero eso lo leían los gauchos, no había tenido una importancia en Capital, porque viste como que era cosa de gauchos, sí, medio así despreciativo. Pero resulta que en 1913, el poeta Leopoldo Lugones, en 1913, había unas reuniones en el Teatro Odeón, y en una de esas hubo 6 reuniones, estaba el presidente Roca, y entonces el presidente Roca, y también estaba Roque Sáenz Peña, que en ese momento sí era presidente. Entonces él declara que hay que declarar al Martín Fierro como el poema nacional. Ahora, hubo toda una polémica porque decían que unos querían a Sarmiento, viste, Recuerdos de Provincia, Civilización y Barbarie, y los que querían la obra de José Hernández. Entonces, bueno, pero al declararlo así Lugones, eso ya como que marcó definitivamente. Y realmente fue muy importante la obra porque se conoció mundialmente. Y hoy día, viste, es ahí. Yo traje acá para acordarme, 58 países, en 58 idiomas fue traducido. Mirá. O sea que se considera la UNESCO, que también lo editó el libro del Martín Fierro, considera que si se hubiese leído en todos lados, que el 92% de la población del mundo conocería al Martín Fierro. O sea que fue muy importante. En casa tenemos una edición muy bella que era de Elena originalmente y ahora es de los dos. Sí. Con tapa de madera. Ah, qué lindo. Una cosa magnífica. Y nosotros hemos tenido en el programa a un imprentero, para decir de algún modo, que fue el que editó más versiones o más ediciones, para mejor decir, de Martín Fierro, que es el Coco, tampoco ahora me estoy acordando, Montesanto. Ahí está. Sí. Y bueno, vos sabés, está bien, mirá, vos sabés que cuando se editó por primera vez se vendieron 48.000 libros, ejemplares, que eran muy baratos, eran papel ordinario, las tapas eran así nomás, pero bueno, ¿qué pasa? Se vendía en todas las pulperías y los almacenes de ramos generales. Qué notable. Y hay relatos que la gente, viste, el pulpero pedía, bueno, mándeme tantas yerba, tanto azúcar, y 2 ejemplares del Martín Fierro. Y resulta que vos sabés que los gauchos no todos sabían leer. Entonces, ¿qué hacía? Hacían rueda en los almacenes y él que sabía leer le leía a todos, porque el gaucho se sentía identificado. Claro. Entonces vos fijate cómo fue saliendo. Y después, ya la segunda, ya cuando edita La Vuelta de Martín Fierro, ahí sí, el libro fue mejor editado, pero fue muy importante porque el gaucho era para el gaucho realmente. Claro. Así que le dio visibilidad y encarnadura a ese hombre del campo. Aparte, él es como que él defendió al campo, al hombre de campo. Y bueno, yo te digo, él nació en la localidad de San Martín o Bellavista, o sea, Bellavista sería el barrio más chiquito, pero pertenece al partido de San Martín. Yo he estado en esa casa, que es en la chacra de Perdriel, que es histórica, porque hoy está media encajonada y cerrada, pero ese era un enorme campo, que ahí fueron los primeros combates de las invasiones británicas. Sí. Bereford, cuando se enteró que Pueyrredón y todos estaban armando la contra para defender Buenos Aires, se fue de Buenos Aires ahí, y ahí hubo los primeros combates, que casi muere Pueyrredón.
Esa quinta después la compran los Pueyrredón, y entonces ahí nació, incluso está la cama donde nació José Hernández, en 1834. Ahora, el problema era que en dos familias divididas, como con la grieta. Los Pueyrredón eran unitarios y los Fernández eran federales. Así que había un poco de crisis en esa familia por las ideas, ¿no? Porque aparte eran federales de Rosas. Y bueno, imagínate vos todos los conflictos que hubo. Y bueno, entonces él tuvo mala suerte porque perdió a su mamá cuando tenía 6 años. Y la crió una tía que era prima hermana de Pueyrredón, y a Totó, que le decía con mucho cariño, o sea, tuvo más crianza de los tíos que de los padres. Y después el padre lo empezó a llevar al campo, y entonces él empezó a conocer todas las tareas rurales. Él conocía lo que él había escrito por haberlo visto. Entonces él había trabajado con su papá en el campo, porque el padre lo hacía también trabajar, porque viste, era una forma de educación de los chicos, que supieran lo que era el campo. Y eso a él le permitió después hacer toda esta obra tan importante. Y en 1882 Dardo Rocha, mira, le pide a él que le paga un viaje a Europa y a Australia para traer todas las novedades para el campo nuestro. Y él dice, no, acá nosotros no podemos adaptar esos sistemas nuevos. Y escribió un libro que es decir, mensaje, no es exactamente así, pero para el estanciero, donde trata todo, la construcción de galpones, los pastos. O sea, es un libro, yo lo tengo, es un libro, tratado sobre cómo hacer las cosas. Claro, de todo, era importantísimo, como él escribió, cuando vio que Dardo Rocha le pidió ese trabajo y él no quiso hacerlo, no quiso ir a Europa a traer las novedades, porque él luchaba un poco contra todo lo que era foráneo, con toda esa inmigración masiva que después vino. Y entonces él hizo lo mismo que hubiese traído de Europa, con otra forma. Ajá. O sea que vos imaginate... Adaptada aquella idea, claro, a nuestro entonces idioma. Te digo que es interesante porque la visión, vos lo lees, es la visión de un hombre de campo en esa época. O sea que imagínate que él tuvo mucho contacto con los gauchos, y él pudo ver el maltrato también que se le hizo al gaucho, porque él después entra en el ejército y lucha en combate en 1853, después también en Cepeda, en Pavón. Él tiene muchos problemas políticos porque él está con Urquiza, pero después no, ¿viste? Se tiene que ir del país, o sea que él tuvo muchos conflictos. Incluso el Martín Fierro lo empieza a escribir en Brasil, donde él está exilado. Después lo termina acá. Pero vos fíjate que tuvo una vida bastante azarosa. Y él aparte era taquígrafo, porque cuando estábamos divididos, Buenos Aires, que era un país, y la Confederación otra, él fue senador, fue diputado, y él era taquígrafo. Y después él le toca hacer también estar en el Congreso ya como autoridad, y él sabía muchísimo, porque al haber trabajado en el Congreso, de ser taquígrafo, él tenía muchos conocimientos. Aparte había estudiado francés, era un hombre muy culto, es una personalidad muy interesante para estudiarla. Y lamentablemente él muere joven, muere en 1886 a los 52 años, o sea, no se sabe lo que hubiese, a dónde hubiese llegado, siendo, viviendo unos años más, ¿no? Lamentablemente. Él se casa también en el año 63, con Josefina del Solar, y después tiene 7 hijos. Pero bueno, yo te digo, al morir joven, todo eso es lamentable. Tenía su hermano Rafael Hernández, que también eran muy unidos, y bueno, al final él muere, y dicen que él fue el que le puso el nombre a La Plata. Desde la ciudad de La Plata, porque en ese momento estaba todo convulsionado, cuando en 1880, la revolución hace que se declarara capital de la República, y entonces él llegado este momento, te pido una pausa. Sí, cómo no. Hablemos de historia. Estamos de vuelta, Susana. Bueno, también quería destacar algunas cosas que él pensaba. Por favor. Que es interesante. El tema de los caminos. Sí. Que hoy, viste, es el problema de la circulación y los caminos. Vos pensás que eso, 1860, 1870,
1880, él pensaba que se tendría que cobrar peaje para que haya buenos caminos y buena circulación. Mira que adelantado, ¿no? Muy adelantado, o sea que él proponía todas esas cosas. Está bien, yo no tengo datos si él ha viajado mucho al exterior, pero mucha gente que venía del exterior después se daba cuenta de la buena circulación. Y era importante la creación de caminos que recién se puede concretar en el país bien después de que se crea Vialidad Nacional en 1932. Fíjate los años que pasaron. Claro, y aparte empujó mucho el automóvil que ya había empezado a circular por Buenos Aires. Y también formar escuelas agrícolas, ¿viste? Para los chicos enseñarles, tenía el programa de estudio, el plan, lo que se les iba a enseñar, duración 4 años, y también de agricultura y de ganadería. Vos fíjate lo bueno que era para él, para preparar a la gente, y él le asustaba un poco la inmigración, ¿viste? Porque toda esa gente que después realmente vino, toda esa transformación que le dio ¿viste? Que todo cambió. Aparte, toda esa inmigración no venía toda la ciudad, todos iban al campo, y entonces bueno, para él un cambio de paradigma notable, claro. ¿no? Claro. Y él considera, ¿viste? El gaucho tuvo época, la época más importante fue, ¿viste? La época de Rosas, porque Rosas le permitió al gaucho desarrollar toda su libertad, pero el gaucho termina un poco, termina la vida del gaucho cuando se instalan los alambrados, que eso también fue un adelanto para nosotros, para el país, porque al tener alambrados los animales ya no tenían, viste que este es mío, que no, que se lo robaban y qué sé yo. Pero de algún modo lo fue acotando. Claro, entonces ¿no? Eso le fue poniendo límites al gaucho, porque el gaucho era libre, a él no tenía leyes, él era, viste, incluso después ese eran mal vistos, los gauchos mal entretenidos, los vagos, hubo disposiciones, algo así. Pero viste, al gaucho lo que le empezó a limitar fue el alambrado. Fíjate una cosa tan importante que para nosotros fue, ¿no? Porque fue un inglés, un tal Newton, que tenía una estancia ahí en Chascomús, que llevó a sus hijos a estudiar en Inglaterra, que era lo más común, y entonces vio que en un lugar había un alambrado chiquito para unos animalitos, no de vacas, nada, sino algún tipo Bambi, una cosa así. Entonces dijo, qué interesante. Entonces, bueno, compró alambre, la mandó por barco, y entonces empezó a hacer los alambrados, y eso fue lo que limitó al gaucho su libertad, ¿no? Y bueno, y el periodo después de la revolución, después de la caída de Rosas, el gaucho entra un poco en desgracia, porque ya, viste, se quería liberar era una política nueva, sacar al indio, que después se termina con la campaña, viste, con Roca. Entonces ya el gaucho no tenía mucha razón, ya era otra situación, y cuando él escribe La Vuelta al Martín Fierro, ya es otra la situación del gaucho. Y Hernández lucha para una identidad del gaucho, porque viste, no tenía la identidad, como después yo tengo también un trabajito sobre los cowboys, que vemos cómo fue la identidad de eso uno. Tenemos que hacerlo un día. Sí, lo charlamos la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, lo vamos a hacer porque es muy interesante. Entonces, bueno, aparte se los mandaba a veces a los fortines para que cuiden sin pagarle, no tenían ración de comida, no tenían ropa, o sea que el gaucho sufrió mucho, y él luchaba para que no se los mandara al gaucho a los fortines, porque todo el mundo que iba a los fortines era terrible. Aparte estaban abandonados, imagínate, 100 kilómetros de Buenos Aires, yo no sé cómo defendían la frontera, porque estaban lejos, Navarro, Mercedes, Suipacha, viste, Chivilcoy, eran todas distancias muy lejanas, y bueno, los mandaban ahí al olvido. Entonces él luchó mucho por el reconocimiento del gaucho, la identidad del gaucho, así que, viste, la obra de él fue muy buena, y ya te digo, y todos esos adelantos de crear escuelas, o sea, tener esa visión para el más allá. Y él, ya te digo, le molestaba mucho toda esa invasión que tenía desde la inmigración. Y yo a veces pienso, mi bisabuelo llegó a la Argentina en 1855, más o menos, fíjate que estamos en fecha, y ellos le dieron tierras,
y después en 1864 ya las pude escriturar, pero eso no se, esas beneficios no se lo daban al local, ¿viste? Entonces esas políticas eran para mejorar al extranjero y no a los gauchos, ¿no? Pero bueno, había tensiones, digamos. Claro, porque se le daba más importancia, pensaban de que ellos traían todo el conocimiento, ¿viste? Herramientas, que sí, muchos, los italianos y los españoles hicieron mucho, pero viste como que el gaucho siempre era el que agarraba el caballo y hacía, pero bueno, siempre se lo alió. Porque si querés, esto no es rigurosamente histórico, hay para algunos nos da una imagen muy romántica, ¿no? La del gaucho. Tiene la urbanidad en contra, digamos, esto lo que vos estás diciendo de tu discurso se desprende, pero por otro lado es algo maravilloso, ¿no? Épico. Aunque dicen que no hay gauchos, a veces hay algunos programas en la televisión que dicen que ya los gauchos no son más los gauchos, pero yo te digo, yo voy a Navarro y me encanta. Acá a la vuelta. Claro. Y vos ves que el gaucho con el sombrero, la ropa, el facón, para mí siguen siendo los gauchos. Y vas también a San Antonio de Areco, donde se celebra, por ejemplo, estos días se está celebrando. Sí, tengo amigos ahí y he ido para el Día de la Tradición. Claro, y cómo se celebra la tradición. Magnífico. Así que bueno, me parece bueno rescatar Susana, a José Hernández. Por hoy te voy a despedir. Bueno. Gracias por traernos este recuerdo de este grande, reitero, de los grandes escritores argentinos, uno de los más grandes, y por otro lado esto de compartir esta celebración del Día de la Tradición. Bueno, gracias y hasta la próxima. Bueno, cómo no. No soy cantor letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuando acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Mientras suene el encordado, mientras encuentres el compás, yo no de quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que el mundo truje yo, del mundo lo ha de llevar. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Yo soy toro en mi rodeo y torazo un ruedo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otro a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndalo,
como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente en sol.